Bien, entonces, el movimiento armónico simple, que es el concepto que vamos a abordar en esta unidad, es aquel desplazamiento o aquel movimiento, cambio de ubicación o de posición de un objeto que se realiza en forma de vaivén, ¿sí? Este movimiento está expresado principalmente en varios artículos. El primero son los péndulos, el segundo son los resortes, ¿listo? Que estos resortes también son llamados muelles. ¿Sí? Cuando yo digo muelle, es el mismo resorte, ¿listo? O los torques, como por ejemplo una puerta, ¿sí? Entonces, los péndulos, los resortes y los torques, principalmente. Cuando hablamos de este movimiento, estamos diciendo que el objeto se encuentra en un punto de equilibrio y cuando a ese punto de equilibrio se altera, entonces ese objeto va a comenzar a moverse sin cambiar el punto de anclaje, el punto inicial. Entonces genera un movimiento de sube y baja o de vaivén, que es este movimiento que estamos acá expresando. Este movimiento armónico simple directamente se ve expresado o se ve como un resultado es el resultado de vibraciones y de oscilaciones de un objeto. Entonces, por ejemplo, si tú golpeas la mesa, ¿sí? Si tú golpeas la mesa, para que se genere ese sonido debe haber una vibración, ¿sí? Y siempre que tú golpeas algo, la mesa, la puerta, la superficie que estás contactando, ¿sí? Que estás tocando en ese momento, genera una serie de vibraciones. Entonces, este movimiento armónico simple y estas vibraciones no necesariamente producen sonido, pero sí producen movimiento. Y este movimiento es puntualmente un movimiento armónico simple, ¿vale? Para entender el movimiento armónico simple y poder trabajar con él a partir pues desde la parte formal y en la solución de problemas, debemos tener en cuenta algunos conceptos que ya los hemos abordado, pero que los vamos a recordar. Entonces, antes de eso, ejemplos de movimiento armónico simple. Habíamos dicho un resorte, por ejemplo, el resorte de un esfero retráctil, ¿sí? De un esfero o de un lapicero, ¿sí? Por ejemplo, los resortes, los amortiguadores de un carro, de Profe, una ¿por qué bicicleta, de los una moto, amortiguadores? porque son resortes. Los amortiguadores son resortes, Ok, gracias. ¿listo? Y genera un movimiento de vaivén. Entonces es ese amortiguador que está así y se comprime o se expande. Y esa compresión y expansión es lo que me da el movimiento de vaivén. Entonces tendríamos ahí amortiguadores. Por ejemplo, los columpios, ¿sí? Son un ejemplo de vaivén. Los péndulos como tal, ¿sí? Los relojes de péndulo, por ejemplo, son un ejemplo de movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces ahí tendríamos diferentes objetos. Todo lo que tenga que ver con resortes o con muelles directamente va a ser movimiento armónico simple, siempre y cuando ese movimiento sea así, de vaivén. Decíamos, el resorte, ¿cierto? Cuando se comprime, entonces este resorte va a quedar, ¿cierto? Pero cuando se elonga, entonces va a quedar nuestro resorte elongado, ¿sí? Entonces ahí tendríamos el movimiento armónico simple presente. Ahora les decía que debemos tener en cuenta unos conceptos, ¿sí? Unas definiciones claves, entonces vamos a abordarlas. Entonces, dentro del movimiento armónico simple, tenemos que considerar las siguientes. La primera definición es el periodo. ¿Listo? El periodo se representa con la letra T mayúscula. ¿Listo? T mayúscula. El periodo entonces me indica cuánto tiempo, ¿listo? Cuánto tiempo
se tarda en realizar el movimiento. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el movimiento? ¿Listo? Entonces acá, clave, tener en cuenta qué periodo va relacionado con cuánto tiempo, en cuánto tiempo. ¿Listo? Esa es la primera definición, periodo. Ahora, el periodo como se representa con la letra T, se mide, entonces este periodo se mide en unidades de tiempo. ¿Listo? Y específicamente lo vamos a medir en segundos. Entonces el periodo se va a medir en segundos. Primera definición. Periodo T, que nos dice cuánto tiempo tarda el movimiento y se mide en segundos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que un periodo académico se repite cada 3 meses o cada 2 meses, ¿sí? Entonces, ese 2 meses es una unidad de tiempo. Por tanto, ahí estoy hablando de un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, cada cuántos años pasa o cada cuánto tiempo se presenta un eclipse de luna, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de tiempo entre un eclipse y otro eclipse de luna, eso es lo que llamamos periodo y se mide en unidades de tiempo, que pueden ser segundos, minutos, horas, días, años, cualquiera de esas. Pero la unidad de medida principal va a ser segundos, ¿vale? Después del periodo tenemos a su hermanita la frecuencia. La frecuencia, entonces, se expresa con la letra F mayúscula. ¿Listo? Y la frecuencia no me dice cuánto tiempo, me dice cuántas veces sucede o se realiza el movimiento en una unidad de tiempo. En una unidad de tiempo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces se cepilla los dientes al día? Usted me dice, no, tantas veces, 2, 3, 4, más veces. Entonces, ese número de veces es la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces sucede algo en una unidad de tiempo? Esta unidad de tiempo va relacionada con el periodo, o sea, pueden ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas, cualquiera de las unidades de tiempo. Por lo general, pues se va a trabajar en segundos, pero no es camisa de fuerza, no tiene que ser segundos siempre. La frecuencia se mide, ¿en qué se mide la frecuencia? ¿En Julius? ¿En tiempo? ¿En minutos, profe? Newton es de fuerza, Julius es de trabajo. ¿En radianes? ¿Al cuadrado? ¿Al cuadrado? Eso no existe, esa no es una unidad de medida. Radianes. Radianes es ángulo, estamos hablando de frecuencia. Y ustedes la conocen. Yo sé que cuando la escriba, y si no la dijeron ustedes, van a decir, ah, era esa. Sí, ¿El señorita. trabajo? No, trabajo es W. una magnitud. Esto se mide en Hertz. ¿Listo? Y el símbolo de Hertz, entonces, H mayúscula, Z minúscula. ¿Listo? También se mide en segundos a la -1. ¿Listo? Es decir, que si encontramos Hertz o encontramos segundos a la -1, sabemos que es una unidad de frecuencia. ¿Listo? Pero pues no, mm, pues nosotros vamos a nombrarla con Hertz, por ejemplo. Entonces, para encontrar el periodo, tenemos una fórmula, y es que el periodo es 1 entre la frecuencia. Y para encontrar la frecuencia, entonces tenemos que nuestra fórmula es 1 entre el periodo. Por eso me queda segundos a la -1, porque sabemos que el periodo es en segundos, y si está debajo de la fracción, entonces por eso el signo es negativo. Y como el exponente es 1, por eso queda el 1. Propiedades de la potenciación que vimos en el primer periodo. Entonces, exponente negativo. Entonces, por eso quedaría. Entonces, tenemos que la frecuencia la vamos a encontrar como 1 entre el periodo. ¿Listo? O sea que directamente es hacer una división. 1 dividido el periodo. Ahí tendríamos nuestra segunda definición. Vamos con la tercera.
La tercera definición es la velocidad angular. ¿Listo? La velocidad angular, entonces la vamos a llamar W. ¿Listo? W cursiva, no W mayúscula, no, esta no. ¿Listo? W cursiva y minúscula. Entonces, W, para diferenciar que este W mayúscula es trabajo, pero esta W minúscula es velocidad angular. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, velocidad angular. ¿La velocidad angular qué es? Entonces, la velocidad angular se representa en un círculo y nos dice es qué tan rápido cambia el ángulo en un desplazamiento circular. Es decir, que yo tengo este péndulo, ¿sí? Entonces me está diciendo qué tan rápido está cambiando este ángulo, ¿listo? En función del desplazamiento de acá, o sea, dependiendo del desplazamiento que se realice. Es, así en resumen, la velocidad angular. La velocidad angular, entonces decíamos que es qué tan rápido cambia el ángulo, ¿listo? En ese movimiento angular, en ese movimiento circular. La fórmula, bueno, la velocidad angular se mide primero. Aquí sí vienen los radianes. Entonces se miden radianes entre segundos. ¿Listo? Porque ya sabemos que el ángulo, este ángulo de acá en el péndulo se mide en radianes. Y pues vamos a ver cuántos radianes cambia en función de cada segundo que pase de tiempo. Entonces tenemos radianes entre segundos. Fórmula de la velocidad angular. Entonces la velocidad angular tiene como fórmula 2pi entre el periodo, 2pi dividido el periodo, o también podemos encontrarlo como 2 por pi por la frecuencia. Cualquiera de esas dos fórmulas va a ser lo mismo. Entonces depende del dato que tengamos. Si tenemos el periodo, pues utilizamos el primero. Si tenemos la frecuencia, utilizamos la segunda fórmula. ¿Listo? Que igual ahorita vamos a hacer uso de estas fórmulas en nuestro problema. Entonces ahí tendríamos la velocidad angular. Vamos con la siguiente. La siguiente es la amplitud. ¿Listo? La amplitud. Esta también es fácil de... ¿Listo? La amplitud se expresa con la letra A mayúscula. ¿Listo? Pues de amplitud. La amplitud la podemos entender de dos maneras. ¿Listo? La primera es como la máxima distancia al punto de equilibrio. Esto es la máxima distancia al punto de equilibrio. O también la podemos, también la podemos definir como cuánto se puede comprimir o elongar. Cuando yo digo elongar es lo mismo que decir estirar. ¿Listo? O elongar un muelle o un resorte. ¿Listo? Recordemos que son lo mismo. Entonces, ¿cuándo utilizamos la primera? Cuando es un péndulo, por ejemplo, porque tenemos que el desplazamiento es así, ¿cierto? Entonces, la amplitud es, pues, cuánto hay desde acá hasta acá, ¿cierto? La distancia máxima, perdón, hasta acá. Esta distancia desde aquí hasta acá, que es el punto de equilibrio, en el punto en el que no hay movimiento. Entonces, esta amplitud, pues, es igual a esta amplitud, porque es el vaivén. Si hablo de un resorte, entonces decimos que el resorte inicialmente sería algo tal que así, que si yo lo comprimo, me quedaría así. Si yo lo elongo, entonces me quedaría, ¿sí? Y esta amplitud es la distancia que hay. Es cuánto se puede elongar, o sea, esta distancia de acá, o cuánto se puede comprimir esta distancia de acá. Entonces ahí tendríamos la amplitud. La amplitud no tiene fórmula, sino que la amplitud directamente, lo voy a escribir más bien al otro lado, se mide en metros. ¿Listo? Entonces, se mide en metros. ¿Listo? Entonces tenemos la amplitud como nuestra siguiente magnitud. Siguiente definición a tener en cuenta, la velocidad máxima.
¿Listo? La velocidad máxima. La velocidad máxima, entonces la representamos como v de velocidad y acá pequeñito, como subíndice, colocamos max, que es de máxima. Entonces tenemos velocidad máxima. La velocidad máxima, pues el nombre es bastante explícito, ¿sí? Es la mayor velocidad obtenida o generada o que se puede presentar en el muelle o en el resorte o en el péndulo, en cualquiera de estos casos. La velocidad máxima tiene una fórmula sencilla que va a ser la aceleración, perdón, la amplitud por la velocidad angular. ¿Listo? Fíjense que esta amplitud es la que acabamos de ver acá y esta velocidad angular es la que acabamos de calcular acá arriba. Entonces, esa es la velocidad máxima. Y finalmente, la última definición va a ser nuestra aceleración máxima. Profe, La aceleración máxima, entonces la entendemos como A de aceleración, max de máxima. ¿Listo? Y la fórmula, entonces, de esta aceleración máxima va a ser la amplitud nuevamente por la velocidad angular nuevamente, pero esta velocidad angular al cuadrado. ¿Listo? Me falta la unidad de medida. Acá decimos que la velocidad máxima se mide en metros por segundo y acá entonces la aceleración máxima se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestras magnitudes que vamos a considerar y que ya las vamos a utilizar para solucionar alguno de los problemas que tenemos pendiente. Aquí es indispensable leer bien el problema y extraer los datos tanto que se nos piden como los que se nos dan, ¿vale? Entonces, voy a leerlo primero completo y ya ahorita extraemos los datos. Una máquina, sistema, una máquina que tiene como velocidad de 50 metros sobre segundos, con una velocidad angular de 3,5 radianes entre segundo, y se nos está preguntando la amplitud. Listo. ¿Qué datos nos dan? 50 metros sobre segundo. Ok, 50 metros sobre segundos. ¿Y ese Velocidad. 50 metros sobre segundos qué es? La velocidad Velocidad ¿Cuál velocidad? máxima. Muy bien, esa es la velocidad máxima. Exacto. ¿Listo? Vale, ¿qué otro dato se da? La velocidad angular. La velocidad angular, que es de 3,5 radianes sobre segundo. ¿Cierto? Bien, y se nos está preguntando la amplitud. Se nos está preguntando la amplitud. Ok, entonces procedemos a hacer eh, uso de alguna de las fórmulas. ¿Cuál fórmula? Entonces tenemos que buscar dentro de nuestra tabla de fórmulas cuál de todas las que está ahí me está relacionando la velocidad máxima, la angular y la amplitud. Así no estén en ese mismo orden. Entonces, ¿cuál de las fórmulas que acabaron de copiar me está relacionando esas tres? 3,5 La radianes. La de la velocidad máxima, exacto. ¿Qué nos dice esa fórmula? Que Dice que la... máxima es Ujú. igual a... Profe, velocidad máxima. Es igual a ¿qué? A la amplitud A la por, amplitud por por la velocidad angular. la velocidad angular. Perfecto. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. ¿Listo? ¿Qué reemplazamos? Los datos que tenemos en nuestra fórmula. Entonces, ¿la velocidad máxima la tenemos? Sí. Sí, entonces la escribimos. Ay, pero voy a escribir con negro. Entonces la escribimos. Tendríamos entonces que nuestra velocidad máxima es de 50 metros entre segundo. Muy bien. ¿La amplitud la tenemos? No. señor. No. Esa es la que No, señor. tenemos que encontrar. Correcto. Esa es la que hay que encontrar. Entonces no la reemplazo porque no la tenemos. Dejo la misma A. Ahora, velocidad angular. ¿La tenemos? Sí. Sí, que es de 3,5 radianes entre segundo. ¿Cierto? Entonces acá directamente, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que
nuestra incógnita es esta amplitud. ¿Listo? Esa amplitud es la que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa amplitud quede solita a un lado del igual. Eso quiere decir que todo lo demás, todo lo que no tenga amplitud y que esté a ese lado del igual, hay que quitarlo. ¿Listo? ¿Cómo lo quitamos? Haciendo la operación contraria. Si este número, 3,5, está multiplicando a la A, ¿cuál es la operación contraria de la Dividir. multiplicación? Muy bien, dividir. Entonces, lo que hacemos es dividir. Como es una igualdad, o sea que tengo un igual, entonces yo debo dividir a ambos lados. ¿Listo? Entonces, divido el 50, o sea, ese 50 que está acá, metros entre segundos, lo divido entre ese 3,5 radianes entre segundo. ¿Listo? Daría 14,2. ¿Hiciste la división? ¿Ya da 14,2? Señor. Ok, o sea que nos daría 14,2 radianes por metro. Y esa sería nuestra amplitud. Y esa sería nuestra amplitud. Usted dirá, bueno, acá dividimos. ¿Acá también? Sí. Por eso, este que está encerrado en azul lo quitamos, porque si yo lo divido entre 3,5, pues esto se elimina, ¿no? Porque 3,5 dividido en 3,5 da 1. Entonces, lo que hacemos es, el 3,5 radianes entre segundos, lo que está ahí encerrado en azul, que está multiplicando a la A, lo cambio de lado y le cambio la operación. Entonces, como aquí estaba multiplicando, aquí va a pasar a dividir. Por eso queda haciendo la división con el 50. Y luego tranquilamente podemos hacer la operación de ese 50 entre ese 3,5. Entonces 50 dividido 3,5 queda 14,2 y pues nos quedaría radianes por metro, que esa sería nuestra amplitud. Ya quedó calculada. 14,28 exactamente. ¿Listo? Ahí tendríamos hecho el cálculo.